Canarias. Hay otro asunto muy relevante hoy, es que la jueza de la Dana ha vuelto a negarse a imputar a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, porque insiste la jueza en que las competencias en protección civil son de la Generalitat Valenciana. Y el auto, Isabel Villar, el auto tiene párrafos muy duros. Sí, voy a leer literal lo que escribe la jueza después de escuchar las declaraciones de los imputados, Salomé Pradas y Emilio Argueso, descargándose la responsabilidad de lo que pasó ese día. Escribe la jueza: quienes habían de tomar las decisiones manifiestan ser ajenos a las llamadas del 112, a las previsiones meteorológicas, a las comunicaciones sobre los barrancos, a los medios de comunicación. Se afirma que no había pantallas en la sala del CECOPI, un lugar en que parece que nadie poseyera teléfonos, en el que los técnicos no les informaban o lo hacían mal y en el que eran igualmente ajenos a decisiones institucionales de tanta relevancia como la de la Universidad de Valencia, que con la misma información decidió salvaguardar a alumnos, trabajadores y profesores del grave riesgo al que estaban expuestos. Una sala de reuniones del CECOPI, sigue la jueza, en la que pareciera que los presentes permanecían en una burbuja, aislados del mundo exterior, demorándose la toma de decisiones mientras el agua se desbordaba, y en la que las llamadas de auxilio no traspasaban el umbral. Un lugar en el que ninguna información les llegaba, ningún consejo acertado se les proporcionó y en el que quienes entraban perderían la conciencia o la memoria de la gravedad de la situación. En este nuevo auto, la jueza vuelve a ser muy crítica con la Generalitat, dice que tuvo una gravísima inactividad y señala que quienes habían de tomar las decisiones ese día han manifestado ser ajenos tanto a las llamadas del 112 como a las previsiones de la EMET, también a las alertas del estado de los barrancos, del caudal de esos barrancos e incluso a los medios de comunicación que durante ese día estuvieron informando de la situación. Ironiza diciendo que pareciera que en el CECOPI estaban en una especie de burbuja sin acceso al mundo exterior y que no había tampoco acceso a los teléfonos móviles. Y ha recordado que Emilio Argueso, el ex número 2 de emergencias, ya mandó un mensaje a las 3 menos cuarto de la tarde advirtiendo de que los barrancos estaban literalmente, dijo, a punto de colapsar. El mensaje de alerta, recordamos, se envió a las 8:11 cuando la jueza dice las muertes, la práctica totalidad de las muertes ya se habían producido. En los autos sucesivos de la jueza no hay ninguna duda de dónde ha puesto y colocado el foco de las responsabilidades. Por si había alguna duda, por si había alguna duda, el anterior, por si había más dudas, los anteriores. La jueza lo tiene claro. Hemos comentado aquí varios autos, ¿no? Yo creo que lo importante de la instrucción que está llevando la jueza es precisamente el cúmulo de pruebas, de indicios, de documentos, de testimonios que van encajando en la tesis de quién tenía la responsabilidad, y no lo dice, digamos, como hipótesis, sino que lo va argumentando con documentos jurídicos, con normas legales, con todo tipo de elementos que dejan muy claro, y lo ha dicho en varios autos y en el que hemos conocido hoy, lo repite otra vez, la responsabilidad de la gestión de la Dana el 29 de octubre era de la Generalitat Valenciana. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que hay un montón de elementos. Se ha citado otro auto anterior, el número 2 de emergencias, que a las 3 menos cuarto de la tarde ya advirtió que estaban colapsando los barrancos. En ese sentido, eso que dijo en otro auto la jueza, de que probablemente daños materiales no podían evitarse, pero salvar vidas, se pudieron salvar vidas, es tremendo. Y desde el punto de vista político, la asunción de esto que estamos leyendo en cada auto de la jueza de Catarroya me parece que debería llevar de una vez por todas a asumir responsabilidades que me parece que están claras y que derivarán, viendo los autos que leemos, en algún momento en elevar, en este caso, al Tribunal Superior con una exposición de motivos para que desde más arriba se asuman responsabilidades. Tiene que tenerlo clarísimo, Rico, la jueza, para estar escribiendo autos de esta potencia. Bueno, son absolutamente contundentes, ¿no? Bueno, lo habéis explicado perfectamente. El tema de que la competencia es autonómica es casi, o sea, no que sea lo de menos, pero es que eso ya ha quedado tan establecido, salvo en la burbuja, porque había una burbuja en el CECOPI y luego está la burbuja que pretende crear Mazón y Feijóo, ¿no? Pero eso ya está establecido, pero por destacar 2 o 3 elementos que yo creo que son muy fáciles de entender para los ciudadanos, ¿no? Uno,
el ejemplo de la Universidad de Valencia. Efectivamente, la Universidad de Valencia, con la misma información, antes de la comida, antes de la hora de la comida, envía para casa a trabajadores y estudiantes. Es fácil de entender que la Administración Autonómica debería tener mucha más información, que la Universidad de Valencia debería tener a gente mucho más preparada y para tomar las decisiones. Entonces ese es un ejemplo, yo creo que brutal. Y luego el otro es que habla de la evidente pasividad de la Administración Autonómica y se reafirma en la evidente pasividad de la que ya había hablado en autos anteriores, después de analizar las llamadas aportadas por la exconsellera Salomé Pradas y por el director y por el responsable de emergencias, ¿no? O sea, que lo vincula ya al análisis de esas llamadas. Bueno, yo creo que el auto es absolutamente demoledor. Creo que está haciendo además una instrucción, pues absolutamente minuciosa y detallada y cuidando a las víctimas, cosa que, por desgracia, en otras instrucciones en este país no se ha hecho. Y bueno, y a mí la pregunta que me asombra es ¿qué pasa en Génova? ¿Qué pasa con Feijóo para que todavía hace unas horas el PP volviese a abrazar a Amazon, ¿no? ¿Por qué están abrazados con unos autos tan demoledores como estos, ¿no? Caria. Sí, yo coincido, y además no sé si es una referencia muy jurídica, pero creo que la claridad argumentativa de esta jueza me parece notable, me parece muy, muy llamativo. Por ejemplo, en además de todos los puntos que ha dicho Manuel, hay una argumentación sobre la responsabilidad del gobierno central supuesta y desmontar esa patraña que me parece brillante. Es decir, viene a decir, si el responsable fuera el gobierno por no declarar la emergencia nacional, querría decir que se está admitiendo que hay inactividad e inoperancia por parte de la Generalitat, lo cual me parece muy interesante, y me parece interesante la forma en la que ella va apartando todas estas cosas, porque nos vamos a toda esta cosa de si se avisó la EMET, que si la Confederación, pero oiga, con los elementos que había de las llamadas a emergencias, con los datos que había fuera, había datos suficientes como para saber que todo eso estaba ocurriendo y que no se tomaba decisiones. A mí me parece que el auto es, diría que brillante, por la forma en la que lo explica, no solo por sus resoluciones, sino por la forma en la que lo explica. Entonces, mantener estas patrañas de que no se avisó, que el gobierno central no colaboró, el sí, pero el gobierno central también es responsable, yo creo que la lectura de este auto te hace eliminar cualquier otra duda, porque va justamente a lo que tiene que estar, y es que hay unas autoridades que tenían que gestionar una catástrofe, que estaban reunidos en una sala, los que estaban, porque había otro que no se sabe dónde estaba, y los que estaban en esa sala no fueron capaces de tomar ninguna decisión, y esa no toma de decisiones es lo que provoca unas consecuencias catastróficas con resultados de muerte. A mí, sinceramente, me parece que ahí está perfectamente explicado y me parece demoledor, y creo que tendría que apelar a Génova, que tengo la sensación, o más que sensación, de que lo que están es esperando a que toda la responsabilidad se pueda quedar en la consejera, que es quien estaba allí al mando, y no llegue hasta Amazon. Pero sinceramente, viendo esta argumentación de la jueza, tengo dudas de que esa estrategia vaya a salirles bien. O sea, el tema de las responsabilidades. Aquí ha habido dos planos en esta terrible tragedia. Uno ha sido el post, lo que pasó luego, la reconstrucción, y uno ha sido el pre, las emergencias, lo que decía Jesús, lo que se podría haber evitado a tiempo. En el post se señaló mucho y hubo un reparto de responsabilidades. Se dijo, bueno, es que el gobierno de España no ha enviado suficiente ayuda, bueno, es que se ha lavado las manos, bueno, etcétera. Vale, pero eso es el post, y eso es una acción política que se puede criticar o no. Tú puedes considerar o no que un gobierno tenía que haber intervenido o no. Pero en el pre, y esto lo hemos repetido a machamartillo, yo creo que ha habido una intencionalidad política en dar a entender que no era cierto. En el pre, la responsabilidad de emitir unas emergencias es del ente autónomo, de la Comunidad Valenciana, es del gobierno regional. Y esto, a veces se ha hecho ahí un batiburrillo de, bueno, es que la cuenca hidrográfica del Júcar no mandó a tiempo las alertas, que si un email, que si una llamada, que si... Es que eso no funciona así. Las personas que están al frente de las emergencias tienen acceso a tiempo real a toda la información del desborde, de los cauces y de lo que está ocurriendo. El Barranco del Pollo emitió el sensor información hasta que se desbordó el barranco, pero hasta entonces, publicado en prensa regional, estaba emitiendo información de la crecida del río. Entonces, es ahí donde hay que poner el foco de las responsabilidades judiciales, si las hubiera, y ahí está la investigación. Y en el post,
yo sigo defendiendo que una comunidad autónoma, como han hecho otras tantas, la propia Cantabria, lo contó Revilla, si tú elevas el nivel de alerta, cuentas con los efectivos tuyos y los del Estado y los coordinas tú. Entonces, creo que ha habido una intencionalidad política de echar una manta encima de todo y que todo quedara muy revuelto, y se está clarificando cada cosa. Esto está clarificando la responsabilidad de la actuación de la jueza, la responsabilidad de la gestión de la Dana, bueno, en lo que importa que son los muertos. Sí, yo creo que sí, creo que cada auto es más contundente que el anterior y estamos viendo una instrucción muy exhaustiva. Digo que cada auto es más contundente y algunos casi parecerían autos de procesamiento y no de instrucción. Está claro por la vía por la que está transitando la jueza, y estamos asistiendo a un relato y una verdad judicial que distan mucho del relato y la verdad política que se intentó instalar en su momento, y que era de un reparto equitativo de las responsabilidades y de las culpas hacia el Gobierno central y hacia el Gobierno de la Generalitat. La jueza tiene muy claro que la competencia era autonómica, era de la Generalitat, y que la Generalitat actuó tarde y mal, que la alerta se envió tarde y la alerta no era la adecuada para que los valencianos en las zonas inundadas se pusieran a salvo. Se ve que la diana claramente están Salomé Pradas y Emilio Argüeso. Decir que tú no sabes o no conoces cómo funcionan unas competencias no te exime de la responsabilidad de que esas competencias no se ejecuten adecuadamente. Y el problema es que en el grueso de la indecisión de lanzar esa alerta se produjeron el grueso de las muertes. La mayoría de las muertes se produjeron en esa horquilla horaria en la que estaban decidiendo si mandaban el mensaje o no lo mandaban. Y mi duda es hasta qué punto Salomé Pradas va a decidir cargar con toda la responsabilidad penal, porque estamos hablando de 228 personas que han fallecido, o va a elevar el tiro hacia Carlos Mazón, hacia su jefe, porque mientras tanto, mientras estamos viendo este relato judicial tan exhaustivo, el presidente de la Generalitat sigue ahí y ha decidido esquivar la responsabilidad penal a costa de que su crédito político quede totalmente arrastrado por el fango, nunca mejor dicho, de la Dana, y pone en una situación muy complicada a la Génova y al Partido Popular a nivel nacional. Parece que el foco se desvía a otros asuntos, pero Mazón sigue ahí, y va a haber un congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, y va a haber un congreso del Partido Popular Valenciano que se ha retrasado, que no se va a celebrar cuando estaba previsto, y Mazón sigue ahí. Creo que esta cuestión está desgastando muchísimo al Partido Popular y que tienen que enfrentarla cuanto antes. Esperar a que sea la jueza quien decida sobre Mazón y no ser Feijóo es un problema y es un error para Alberto Núñez Feijóo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que ha quedado acreditado periodísticamente que la inoperancia negligente de la autoridad competente en aquel momento, que era el gobierno autonómico, tuvo unos efectos de mortal necesidad, por desgracia. Y que ahora se vaya aparejando la veracidad periodística con la verdad judicial, yo creo que despeja muchas dudas para quienes pudieran tenerla, ¿no? El afán pedagógico de exhaustividad, efectivamente, y de brillantez en la exposición de los hechos de la jueza, yo creo que tiene un peso fáctico tumbativo. Es que, por si le quedaba alguna duda a alguien, después de que su propio partido dijera que no estaba a la altura, el relato que ha hecho la prensa y el relato que hace la jueza dejan a Carlos Mazón sin ningún tipo de posibilidad de seguir en el futuro en la política. Lo que puede es posponer un poquito más o un poquito menos la decisión, pero políticamente no tiene un solo pase que quienes deberían estar al mando no tomaran decisiones y demostraran un caos de mortal necesidad por el que se tendrá que responder judicialmente. Eso yo ahí no me meto, no soy juez, pero seguro que habrá alguna derivación, pero sobre todo políticamente. Políticamente no tiene un pase que la gestión fallara tan estrepitosamente, y aquí no dimita a nadie. Pero vamos a eso, teniendo en cuenta la acción judicial, vamos a ver, no es muy aventurado interpretar que si no imputa a Carlos Mazón es porque no puede imputarlo por su condición de aforado, porque tendría que traspasar la investigación a una instancia superior. Pero con el señalamiento de lo que hay, si el PP no toma una decisión más drástica con Mazón, es la asunción de que no puede. ¿Podría, si eso se traslada al Tribunal Superior y fuese imputado Mazón? El PP sí puede tomar decisiones. A ver, orgánicamente, estatutariamente, Feijóo no lo puede echar. Feijóo lo que puede es designar un candidato futuro a las elecciones y, por tanto, le estaría enseñando la puerta de salida. Pero todos sabemos que la presión interna que puede hacer un presidente en un partido tan vertical como el PP puede hacer que Mazón se tenga que acabar yendo. Todos sabemos que en el momento en el que Feijóo pulse ese botón
el Partido Popular Valenciano se pone en primer tiempo de saludo detrás de él y abandona a Mazón los que lo tengan, y todos sabemos que si no hiciera falta Vox para refrendar a un nuevo presidente en las Cortes Valencianas, eso ya se habría producido. El problema es que Vox no está por la labor de aceptar a otro candidato del PP, quiere pescar en ese río revuelto, y el PP no quiere perder una de las joyas de la corona política, que es la Comunidad Valenciana. Yo creo que el cálculo político tiene que estar por detrás de la asunción de responsabilidades, y que la investigación judicial le ha dado algo de tiempo a Feijóo para tomar una decisión que se tiene que tomar. Yo creo más bien que Feijóo quiere que la tome Mazón, empujado por él, pero no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que Mazón está zancadilleando al líder del PP. Que la tome la justicia, porque digamos, es que si la toma la justicia por él, no, digamos, le estaría, digamos, ya, no puedo hacer otra cosa. Pero el PP lo da por muerto políticamente. Pero ahí sigue, muerto muy vivo. Pero muerto en diferido, si quiere. Me parece indiscutible que el liderazgo de Feijóo se resiente con todo lo que está ocurriendo con Mazón y su decisión de agarrarse al sillón, ¿no? Hay motivos judiciales también, es decir, yo estoy de acuerdo en que la jueza probablemente no eleva todavía el caso porque no lo perdería, es decir, no completaría la instrucción, y además me parece bien que completen la instrucción en todos los extremos, ¿no? Pero a la vez necesita probar que la paralización de las alertas, el retraso de horas en esa alerta, quien la entorpece es Mazón. Y eso, mientras Salomé Pradas no eleve la responsabilidad y la asuma ella, que es lo que está pasando hasta el momento, es un inconveniente en ese sentido. Yo creo que Mazón está obcecado con que puede librarse judicialmente. Eso lo veremos. Políticamente, me parece que nadie en este país puede tener la menor duda de que este señor no estuvo donde tenía que estar, ha mentido constantemente, ha cambiado las versiones y sigue ocultando parte del tiempo en el que no estuvo donde tenía que estar. Políticamente, efectivamente, yo creo que está acabado, pero ahí sigue. Y esto está deteriorando el liderazgo de Feijóo constantemente. Sí. Solo hay que recordar lo que consiguió Rajoy, que era el que no tomaba ninguna decisión nunca, decía los problemas, bueno, pues si no tienen una solución fácil, es que lo expresaba él así, hay que dejarlos, y ya se verá. Bueno, pues consiguió que Camps renunciara en su momento, cuando ya estaba abrasado también políticamente. Sobre todo porque en este tiempo Feijóo se está atando más a Mazón. Hemos visto una entrevista reciente en la que alababa la valentía, etcétera. Es decir, se está atando la soga de Mazón al cuello. Ya no es tanto dar margen y comprar tiempo. Pero es que parece... es estar comprometiendo tu propio futuro y tu propio liderazgo como líder del PP. Hay dos cosas que quería decir. La primera, abundar en lo que comentaba Jesús, que una cosa es una cuestión política. Podemos decir, Mazón es el presidente de la Comunidad Valenciana, pero lo que la justicia acabará juzgando o si es investigado, es una decisión concreta, demostrar en esa cadena de errores cuál era su función. Eso es lo que podría llevarle a un procesamiento, a una investigación. Pero sobre el tema político, ya no es tanto si Feijóo ahora mismo está incómodo o no con que esté Mazón, es que vemos como el PP desde el minuto 1 le echó la culpa al gobierno de España. Feijóo es decir, tiene una mochila propia también. Quiero decir, en todo no es como esto, de pronto ahora el PP lleva pues todos estos meses padeciendo que Mazón no se quiere ir. No. Es que desde el minuto 1 se le echó la culpa al gobierno de España. Se le montó un caso a la ministra, hoy comisaria europea, Teresa Rivera, echándole la culpa. Se echó la culpa al Estado autonómico. Se dijo que el gobierno tenía que intervenir todo en el post, en el ante, no, y en el ante también se decía que era también culpa del gobierno de España. Y ahora se van clarificando las cosas. Entonces, aquí ha habido un historial cuando Mazón se le arropó y todos le abrazaron. Luego un día vino aquí a Madrid y ahí sí que se le hizo un poco el vacío, todos tenían la agenda muy llena y no acudieron a su desayuno, pero no es como que de pronto el PP lleva padeciendo esto un montón de tiempo y tal. Y luego yo sí quiero decir que es lesivo porque la propia opinión publicada y los climas de opinión en la derecha, yo creo que muchos desde el minuto 1 han sido Feijóo, este señor debe ir fuera. Es decir, los propios prescriptores de opinión de la derecha tampoco están de acuerdo que siga ahí. Es que los propios hechos y las propias declaraciones de Feijóo no se corresponden con la inactividad con respecto de Mazón. Si tú dices que tu varón valenciano estaba sonado el día de la Dana y de las riadas, si tú dices que no estuvo a la altura, si dices que debería haber pedido la emergencia nacional y no la pidió, si dices que su futuro depende de lo judicial, lo que estás diciendo es que se tiene que ir y que se tenía que haber ido antes. El problema, como siempre, es que los partidos tienen un rasero muy diferente con los rivales que con los propios. Dijo aquello de que estaba informado en tiempo real desde la víspera por Mazón de todo lo que estaba pasando. Sí. Eso está ahí.
Y también hemos conocido las llamadas entre Salomé Pradas y Mazón y no eran las que nos habían dicho. Y también nos dijeron que el señor Mazón había bajado a tomar un picoteo debajo del Palau de la Generalitat cuando lo que estaba era en el Ventorro, en una comida demasiado larga y hoy por hoy no explicada suficientemente. Hay una concatenación de hechos incontrovertibles que hacen que el futuro político, el presente político de Mazón no tenga sustento ninguno. Pero yo creo que el Partido Popular, todos los partidos, ya digo, utilizan un rasero distinto con el rival que con los propios, pero el Partido Popular no estaría pidiendo la dimisión de un presidente autonómico del PSOE que tuviera esta mochila de hechos tan clara y tan franca y tan imposible de sortear. Yo creo que claro que la estaría pidiendo. El único punto en el que Feijóo puede agarrarse es en las encuestas, porque las encuestas autonómicas le dan una bajada notable a Mazón, pero en las nacionales el PP no cae en la Comunidad Valenciana.